Comencemos un nuevo tema en el desarrollo de sistemas para lo que es el desarrollo de sistemas con bases de datos en Visual C# y en particular con SQL Server, que es el manejador de bases de datos nativo de Visual C#. En este video vamos a explicar cómo hacer la instalación de este componente, de este complemento, y cómo comenzar, digamos, o entender para qué son importantes las bases de datos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Bases de datos en Visual C# con SQL Server. ¿Por qué y para qué una base de datos cuando queremos guardar información que se va generando en un sistema por algún proceso que se vaya ejecutando, y esa información que probablemente sea de interés para el futuro, debemos guardarla de alguna manera para que no se pierda al apagar la computadora o cuando salgamos del sistema y volvamos a entrar al mismo? Y algunos ejemplos de la aplicación de las bases de datos o de los datos almacenados son, por ejemplo, la información que nos interesa almacenar para que podamos utilizar vamos a decir, en otro momento en el proceso, o para consultar ese resultado posteriormente a su cálculo. Puede ser guardada en un archivo o en una forma estructurada, esto es, en una base de datos. El almacén de datos en un archivo tiene el inconveniente de que la consulta de dicha información requiere de mayor cantidad de código y normalmente es más lenta la consulta que en una base de datos. Por ejemplo, si el almacenamiento es en una base de datos, entonces esto ofrece un almacenamiento estructurado que permite primero guardar mucha información y después consultarla rápidamente. Para hacer uso de bases de datos en los sistemas desarrollados en Visual Studio, podemos utilizar varios manejadores de bases de datos. El nativo, por ejemplo, de Visual Studio es el SQL Server. Se pueden usar otros como Access, por ejemplo, como MySQL, pero el nativo es el SQL Server, por lo que vamos a analizar cómo instalarlo en el Visual Studio. Por ejemplo, la aplicación de datos almacenados, vale la pena aclarar algunos ejemplos de uso de datos que se almacenan en bases de datos. El logueo de usuarios en el sistema con o sin nivel jerárquico. Ejemplo, los usuarios que tengan acceso al sistema con un nombre de usuario y una contraseña. También los usuarios con nombre de usuario, contraseña y rol en el sistema, en donde ya se tiene un acceso jerárquico al mismo. Por otro lado, tenemos otros ejemplos de aplicación en datos almacenados, como son el almacenamiento permanente de nómina, los inventarios, los niveles en un juego, las armas y escudos en un juego, las preferencias de usuarios, las listas de precios y descuentos, datos de clientes y pacientes, etc. ¿Cómo instalar el SQL Server en Visual Studio Community 2022? Bueno, hago la aclaración de que casi en todas las versiones de Visual Studio funciona, no solamente en 2022. El procedimiento que vamos a ver es genérico y sirve para casi cualquier versión, para la instalación de los complementos para las bases de datos. Lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto o crear uno nuevo para instalar los complementos de la base de datos.
con la finalidad de crear un proyecto general para los centros de estudio donde trabajo. Como docente voy a incluir los logotipos de todos en la portada para que no se sientan aludidos por la falta de alguno de ellos. El procedimiento es general para todos los proyectos que podamos desarrollar. ¿Cómo instalar entonces estos componentes adicionales en Visual Studio? De la misma manera como se instala SQL Server, se pueden instalar componentes adicionales que no hayamos instalado durante la instalación inicial del Visual Studio. Aquí vamos a explicar la forma de instalar los componentes adicionales que no hayamos instalado en esa instalación inicial de Visual Studio, y comencemos de una vez con la práctica demostrativa. Para eso vamos a abrir un proyecto. De hecho, este es un proyecto Visual C# del tipo Application Windows Forms, en el cual ya eliminamos el formulario y la clase inicial y nos quedamos con un proyecto vacío. Esto lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier proyecto, basta con que le demos clic en herramientas, o aquí en la primera opción que dice obtener herramientas y características. Esto va a lanzar el instalador del sistema de Visual Studio y nos va a permitir elegir los componentes adicionales que nos pudieran hacer falta para el manejo de la base de datos de SQL. Lo único que tenemos que esperar en este momento es que se arranque el instalador. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Y esto nos va a abrir el instalador del Visual Studio. Aquí arranca el instalador de Visual Studio y entonces podemos revisar los componentes. Voy a maximizarlo para que lo podamos ver mejor. Y lo que tenemos que revisar es que, por ejemplo, en el desarrollador que tenemos instalado de plataforma universal de Windows, podemos ver todos los componentes en esta parte. Aquí tenemos desarrollos de escritorio, aquí tenemos los componentes, y cada uno de los componentes que se encuentran aquí vamos a poder analizar todo lo que tenemos instalado en esta parte. Uno de los componentes que tenemos que cuidar, ¿sí?, o que ver, es que tengamos instalado el de almacenamiento de bases de datos aquí, para que esté instalado. De hecho debe estar instalado porque este es el que nos va a instalar el SQL Server, las herramientas para el manejador de bases de datos. Todos los componentes que podemos ver aquí, no todos están instalados porque solamente estamos instalando algunos de ellos. Si nosotros quisiéramos liberar espacio, por ejemplo, de algún componente que no estamos utilizando, también lo podemos liberar aquí. Basta con que nosotros, por ejemplo, le demos clic al componente que queremos eliminar y entonces en ese momento se va a eliminar. Pero tenemos que tener cuidado de que los que sí vamos a utilizar estén agregados, ¿sí?, de la manera correcta, vamos a decir. Aquí, por ejemplo, tengo un desarrollador de extensiones de Visual Studio, ¿sí? Aquí nos marca ciertas características, pero no lo vamos a utilizar ahorita. Entonces solamente los que tengan el C#, ¿sí?, que lo tenemos aquí, por ejemplo, C#, desarrollador de escritorio, ¿sí?, aquí debe de estar instalados todos. Y tenemos que tener cuidado que esté la palomita en el SQL Server para que no nos vaya a hacer falta el manejador de bases de datos. Y el almacenamiento, aquí tenemos que tener instalado el SQL Server. Con eso simplemente le damos clic en modificar y nos va a lanzar, nos va a pedir el permiso de administrador para corregir la versión del sistema que tengamos instalado. Y va a lanzar esa corrección haciendo los cambios, ya sea de quitar. Aquí, por ejemplo, me dice que hay un proyecto genérico. Le voy a decir continuar. Y entonces lo que va a hacer es o quitar o poner los componentes que hayamos elegido para que lleve a cabo el proyecto como tal.
Esto no debe de tardar gran cosa porque ahorita estoy desinstalando algunos componentes, instalando otros como ejemplo de aplicación del instalador. Y con esto debe de quedar ya listo el proyecto. Un momento más, no debe de tardar mucho. Aquí me dice que lleva 107 de 199 modificaciones. Entonces esto es lo único que tenemos que esperar, que termine de hacer la modificación para que podamos aplicar esta versión ya completa. Bien, continuando entonces, vemos que ya está casi a punto de terminar las modificaciones que le pedimos a terminar de hacer esas instalaciones, esas modificaciones, porque estoy quitando y poniendo componentes para que vean que es posible tanto poner como quitar, y en ese momento quedaría listo el sistema para trabajar. Esperamos un momento para que puedan ver la finalización del proceso. En este momento ya nos llevó otra vez a lo que es el proyecto. ¿Sí? Me está diciendo que si pudiera enviar algún comentario, le voy a decir que ahora no, para que podamos terminar el proceso. Aquí tenemos lo que corresponde, vamos a decir, a lo que es el instalador. Simplemente lo voy a cerrar para que quede listo el sistema para trabajar. Aquí tenemos ya listo el sistema para que podamos trabajar ya con las herramientas de bases de datos, que lo vamos a poder ver aquí en orígenes de datos, en donde podemos agregar nosotros bases de datos y demás. Pero ese es un tema del siguiente video, así que por lo pronto vamos a dejar hasta aquí este video. Aquí podemos agregar las carpetas, por ejemplo, agregar la carpeta de clases, la carpeta de formularios, o sea, de un proyecto multimedia. Agregando una nueva carpeta, simplemente ponemos, por ejemplo, clases, ¿sí? Y agregamos la siguiente, que sería para formularios, ¿sí? Bueno, así ya podríamos ir desarrollando el proyecto. Formularios. Luego, aquí vamos a agregar la siguiente, que sería agregar a otra nueva carpeta, que sería bdatos, sería la base de datos o las bases de datos. Una nueva carpeta que vamos a agregar, que va a ser la de imágenes, ¿sí? Una más que va a ser la carpeta de archivos, por ejemplo. La siguiente, que sería la carpeta de sonidos. Sonidos. La siguiente, que sería la carpeta de videos. Ok. Y aquí tenemos las 7 carpetas que normalmente trabajamos en cualquier proyecto multimedia. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.